la función de los riñones por un tiempo mayor a 90 días, ¿no? La diferencia es que la aguda es reversible y menor a 89 días. Y la crónica es irreversible mayor a 90 días. ¿Qué quiere decir? Que en el agudo yo puedo volver a una función renal normal y en la crónica no, ya tengo un daño renal establecido. Características: el paciente va a tener alteraciones de la tasa de filtrado glomerular por menor a 60 ml y por un periodo mayor a 3 meses o 90 días. Y de acuerdo a la clasificación de la guía CADIO, vamos a tener en función a la tasa de filtrado glomerular y a la concentración de albuminosa. Imagenológicamente, nosotros vamos a tener un riñón más pequeño, quístico, hipertrófico, a diferencia de un riñón agudo, con insuficiencia renal aguda, donde no va a haber alteración en la estructura y probablemente podemos encontrar hasta un grado de edema o hidronefrosis. Ya son características específicas. Por eso cuando yo tengo un paciente con una alteración de los vasos y con una falla renal, tengo que pedir una ecografía renal para ver cómo está la estructura del riñón, ¿no? Porque tengo que tener factores a determinar, factores clínicos, factores laboratoriales y factores imagenológicos. A nivel mundial, hasta el año 2023, las guías CADIO, que son las guías que nos rigen a nivel mundial, de la falla renal crónica, se establecía que la primera causa de falla renal crónica a nivel del mundo era la diabetes y la segunda causa era la hipertensión. Esto cambió en el año 2024 en las CADIO, donde se dice que el 34% de los pacientes renales crónicos, la causa desencadenante fue la hipertensión, frente a un 31% que fue los diabetes. Si bien siguen siendo las dos principales causas las mismas que inciden en la insuficiencia renal crónica, lo que varía ahora es que la primera causa es la hipertensión y la segunda causa la diabetes. Luego vamos a tener causa en menor proporción, por ejemplo, la glomerulonefritis, que va a corresponder a un 9%, un menor porcentaje una enfermedad renal poliquística, generalmente de manera congénita, y vamos a tener un 11% que va a corresponder a otro tipo de enfermedades, dentro de ellas alteraciones congénitas, enfermedades de colágeno, autoinmune o causas oncológicas. Si en su examen le preguntan en el grado, porque es pregunta de grado, ¿saben que yo soy tribunal de grado? Si les preguntan en su examen cuáles son las dos principales causas a nivel mundial de insuficiencia renal crónica, ¿cuáles van a ser? Muy bien. Fisiopatología. ¿Qué pasa en la insuficiencia renal crónica? Hay una controversia en que si la insuficiencia renal crónica desencadena la hipertensión, o visto desde otro ángulo, si la hipertensión secundariamente desencadenó la insuficiencia renal crónica, ¿no? Es una controversia y los dos tienen explicación fisiopatológica que es muy similar. ¿Qué pasa en la insuficiencia renal crónica inducida o provocada por la hipertensión arterial? Cuando yo tengo un paciente con niveles elevados de ASOA o de productos nitrogenados aumentados a nivel sérico, va a dar como respuesta inflamatoria una hipertensión glomerular. ¿Ya? Esta hipertensión glomerular, como su nombre lo dice, aumento, se va a deber por una dilatación o distensión de la arteria eferente, que es la que va a meter la sangre desde nuestro organismo a nivel renal para filtrarse. Al haber una hipertensión glomerular, ¿qué va a pasar? Una hipertrofia mioluminal. La arteria eferente, su capa muscular es más gruesa, ¿no es cierto? Porque esa es la característica que difiere de la vena. Que la capa muscular corresponde a más del 80% de una arteria, que es la responsable de la elastancia o la distensibilidad de la arteria para poder tolerar el flujo sanguíneo.
Pero al haber una hipertrofia luminal, ¿qué quiere decir? Esta pared es elástica en condiciones normales, de los que no son renales, por consecuencia de esta hipertensión glomerular, esta pared va a perder esa capacidad de elastancia y va a dar como consecuencia una hipertrofia de la luz de la arteria efferente. ¿Y qué va a pasar cuando hay una hipertrofia de la luz? La arteria, esta es la pared de la arteria, ¿no es cierto? Es así redonda. Pero cuando hay una hipertrofia, como acá, dice hipertrofia intraluminal, ¿qué habla de la hipertrofia? Dice que ha perdido la capacidad de elastancia y por ende esta pared se vuelve rígida, dura. Y si ya no tiene la capacidad de elastancia o de elastizar o de distender y se vuelve rígida, ¿qué va a pasar con la luz? La luz va a ser más pequeña. ¿Y qué pasa si la luz es más pequeña? ¿Qué pasa si esto es más chiquitito? Va a haber una reducción del volumen sanguíneo, porque no es la misma cantidad de sangre que va a pasar por una arteria gruesa que por una arteria más delgada. Y no es que la arteria se adelgazó, sino que se engrosó por la lesión endotelial y esta perdió la capacidad de elasticidad y por ende disminuyó la luz y disminuyó el lumen, lo que llevó como consecuencia aumento de la presión. Porque nosotros, fisiológicamente, cuando vemos que no puede atravesar algo, metemos presión, ¿no es? Nuestro cerebro lo hace así. Si vos ahorita yo te digo, abrime la puerta y alguien está trancándola, vas a empezar a hacerlo con fuerza, ¿no es cierto? Porque nuestro cerebro nos está acostumbrando que al ejercer presión vamos a lograr en algunos casos destrancar a las cosas. Lo mismo ocurre a nivel de las arterias. Entonces va a haber un aumento de la presión porque va a intentar vencer esa resistencia de la luz y se va a ver traducido con hipertensión arterial. ¿Ya? Y al haber un aumento de la presión y disminución de la luz, donde va a haber poco flujo, ¿qué dijimos que pasaba con los tejidos cuando disminuye el flujo de sangre? Si la sangre lleva oxígeno y glucosa, ¿qué ha pasado? Isquemia, pues muerte del tejido. ¿No es que dijimos que las células necesitan oxígeno y glucosa para poder llevar a cabo sus funciones? Pero si esto no se lleva a cabo porque no llega a la sangre, ¿qué va a pasar? Mayor isquemia, mayor necrosis. Y esto es un círculo vicioso porque se da constantemente en el cuerpo. ¿Me entendieron? Muy bien. Ahora, si lo vemos desde el otro ángulo, que la insuficiencia renal crónica nos llevó a la hipertensión, hay una explicación también para eso. Dijimos que un paciente con insuficiencia renal crónica va a tener una disminución de la masa muscular por esta hipertrofia, ¿no es cierto? Estamos hablando de un riñón con isquemia, ¿no es? Más pequeño, hipertrofia. Entonces, al haber un riñón pequeño o disminución de la masa muscular, ¿qué va a pasar? El paciente va a tener sobrecarga hidrosalina. A nivel renal tenemos los canales de calcio, de sodio-calcio, que son los cotransportadores. Al haber una disminución de esta corteza renal, va a haber disminución en el sistema túbulo conector, se llama, ¿ya? Por donde se regula el mecanismo de transporte de sodio-calcio. Y por ende va a haber, como hay una disminución de este mecanismo de cotransportador, va a haber una sobrecarga hidrosalina a nivel sistémico. Esta sobrecarga salina a nivel sistémico, que no se está pudiendo regular a nivel renal, va a activar el sistema parasimpático. Y el sistema parasimpático a nivel cerebral va a decir: angiotensina, aldosterona, actívate para que puedas regular la presión arterial. Y se activan los mecanismos del sistema renina, angiotensina, aldosterona. ¿Y qué va a hacer el sistema renina, angiotensina, aldosterona?
va a intentar relajar la pared del músculo para disminuir la resistencia y bajar la presión arterial. Pero como tenemos un endotelio ya endurecido, va a dar como consecuencia una disfunción endotelial, porque no es solamente que la arteria está con vasoconstricción, en realidad no hay vasoconstricción, hay un endurecimiento de la pared o una lesión endotelial por lesión de la pared del vaso sanguíneo. Entonces, esto nos va a llevar a mayor disfunción endotelial y por consecuencia mayor isquemia renal. Por eso es que le digo que los dos mecanismos son aceptados si es que los pacientes que son hipertensos de base desarrollan a largo plazo hipertensión y los pacientes que tuvieron otra causa que no fue hipertensión desencadenaron a largo plazo posterior a la insuficiencia renal crónica un grado de hipertensión. ¿Claro aquí? Si hablo muy apurado me avisa para que yo pare. ¿Estamos hasta aquí bien? Sí. Okay. La segunda causa de insuficiencia renal crónica a nivel mundial es la diabetes mellitus tipo 2 y se va a deber porque los pacientes tienen niveles séricos elevados de glucosa libre en sangre, lo que va a producir a largo plazo lesión en la túnica íntima también de los vasos sanguíneos y por consecuencia una lesión endotelial. Si se dan cuenta es un mecanismo muy similar al que produce la hipertensión a nivel del vaso sanguíneo. Por eso es que generalmente los pacientes que son diagnosticados con insuficiencia renal crónica padecen simultáneamente las dos enfermedades. Va a haber igual alteración a nivel de la túnica de las arterias enfrentes y los pacientes que son diagnosticados con diabetes mellitus después de 5 años tienen cierto grado de lesión de nefropatía diabética y que se va a ver traducido muchas veces con una tasa de filtrado glomerular normal, pero ya con presencia de proteinuria o microalbuminuria en la orina. Dentro de la clasificación nosotros vamos a tener 5 clasificaciones o 5 grados y en los grados iniciales, grado 1 o grado 2, podemos tener ya una lesión en la estructura o asociados dentro del parámetro normal. ¿Qué quiere decir? Yo puedo tener una úrea invertida normal y ya el paciente está en daño renal, porque esta generalmente se eleva a partir del estadio 3A o 3B. Generalmente se dice que un paciente que usted capte, generalmente cuando ustedes capten en emergencia un paciente con glucemia elevada o hipertensión arterial sin un diagnóstico previo, prácticamente sin un diagnóstico al azar, se dice que ese paciente es considerado en estadio 1 o 2 porque generalmente este paciente lleva más de 5 años con esos niveles elevados, ya sea de glucemia o de presión. ¿Cuáles van a ser las alteraciones? A nivel renal vamos a tener alteraciones que nos van a llevar como consecuencia a sintomatología del paciente. Las alteraciones renales, lo primero que el paciente va a debutar y va a ser el primer síntoma que el paciente va a identificar, va a ser la retención de los líquidos, ¿no? Y el paciente va a presentar signos de hipervolemia o de hiponatremia dilucional. ¿Qué quiere decir? Yo puedo medir a un paciente con un sodio de 125 y no ser un sodio para corregir, porque en este caso no es que el paciente está con deficiencia del sodio, sino que está diluido por aumento de la volemia. En estos casos el tratamiento está destinado a disminuir la volemia con diuréticos o tratar de restablecer la función residual a nivel renal que queda todavía. En este caso el paciente no está cometendo. Correcto. Luego tenemos sobrecarga de volumen que nos va a llevar como consecuencia a activación del sistema hormonal, del sistema renina-angiotensina aldosterona para regular la presión arterial. Generalmente estos pacientes se van a encontrar con niveles tensionales elevados. Luego vamos a tener alteración en la eliminación del potasio. El paciente puede tener un estado de hipercalemia moderado a severo. No nos olvidemos que eso se regula a nivel renal y la hipercalemia arriba de 6 ya nos empieza a dar síntomas electrocardiográficos con alteraciones a nivel del ritmo de conducción y arriba del 6.5 de potasio el paciente tiene tendencia a hacer arritmias compatibles con taquicardia ventricular o fibrilación ventricular. Reducción de la eliminación de hidrogeniones. No nos olvidemos que el riñón es el encargado de regular la concentración de hidrogeniones libres a nivel sérico y
de eliminación y reabsorción a nivel de los túbulos de la cantidad de concentración de bicarbonato. El paciente va a tener reducción de la eritropoyetina, por eso nosotros lo vamos a ver traducido con un descenso de la hemoglobina y el hematocrito, una anemia crónica, ¿no? Porque dijimos que dentro de su proceso de origen también era secretor de dos hormonas, calcitriol y eritropoyetina. Era pregunta de examen, por si acaso. Se los presento, calcitriol. Reducción de los niveles de la eliminación de las toxinas urémicas. El paciente, los primeros síntomas clínicos que presenta cuando tiene acumulación de los vasovados va a ser cansancio, temblor, somnolencia y algunos pacientes debutan con prurito también, ¿no? Luego vamos a tener los estados de inapetencia e inflamación, el aumento de la toxina de la urea en nuestro organismo que desarrolla un estado que se llama gastropatía urémica. Y por ende el paciente no tiene ganas de comer porque tiene inapetencia y endurecimiento del vaciamiento gástrico, y esos pacientes tienden a desnutrirse más rápido. Luego el paciente tiene un estado de inflamación constante y por ende un estrés oxidativo que nos va a llevar como consecuencia a un aumento de los lípidos, llámese LDL, HDL y VDL. No nos olvidemos que nosotros, nuestras metas en estos pacientes es tener un HDL elevado, porque es el colesterol bueno, y un LDL disminuido, porque es el colesterol malo. Nunca podemos tener los dos colesteroles altos o los dos bajos, porque actúan como feedback, son inversos. Uno baja y el otro sube. Entonces siempre las metas en estos casos es tener un HDL alto y un LDL bajo. Inflamación y disfunción celular, lo que va a llevar a un perjuicio de la respuesta inmunológica. Estos pacientes, como son pacientes inflamados de manera crónica, son huéspedes susceptibles para cualquier oportunidad, por eso que son pacientes con inmunosupresión fisiológica. ¿Cómo lo clasificamos? A diferencia del agudo que teníamos de acuerdo al grado de localización, esto va a ir en función a la tasa de filtrado glomerular y a la concentración de la proteinuria y la albuminuria. Nosotros en condiciones fisiológicas no debemos excretar más de 30 gramos de albúmina y morina. En realidad no deberíamos excretar albúmina, ¿no? Toda la secreción de albúmina mayor a 30 gramos en 24 horas ya se considera presencia de albúmina y morina. De acuerdo a la tasa de filtrado glomerular, en el estadio 1 y 2, en el estadio 1 principalmente, si ustedes se fijan, vamos a tener una tasa de filtrado glomerular normal, unos azoados normales, pero ya va a haber presencia de proteinuria o microalbuminuria. Todo paciente que es captado de emergencia o en consulta con diabetes mellitus o niveles glucémicos elevados o niveles de presión arterial elevado debe ser considerado como paciente grado 1, ¿no? Por sus factores de riesgo, aun cuando no tenga alteración de los azoados, ¿no? Porque dijimos que en el estadio 1 y 2 no va a haber alteración de los azoados, ni siquiera va a haber disminución de la tasa de filtrado glomerular. Luego tenemos el estadio 2, donde tenemos una tasa de filtrado glomerular entre 89 y 60 ml, donde va a haber una leve reducción de la tasa de filtrado glomerular y podemos tener discreto ascenso de los azoados, tal vez al límite de una heparina de 1.3, una urea de 50, a lo mucho. Luego tenemos el estadio 3A y 3B. El estadio 3A, donde vamos a tener una tasa de filtrado glomerular de 59 a 45, donde ya vamos a tener más importante disminución de la tasa. Luego la 3B, que vamos a tener de 44 a 30, ya es una disminución de la tasa de filtrado glomerular ya más importante. Luego vamos a tener el estadio 4, donde vamos a tener un paciente en oliguria de 29 a 15 ml, y el estadio 5, generalmente menor a 15 en oliguria o menor a 10 en albúmina. Esta misma tabla de las guías Cáligo toman como punto la tasa de filtrado glomerular y la presencia de la albuminuria en la urina. ¿Ya? De acuerdo a la tasa de albuminuria, tenemos el estadio 1A, perdón, A1, A2 y A3. A1, factores de riesgo solamente, donde vamos a tener una albúmina menor a 30, una proteinuria menor a 30, pero tiene patologías asociadas a factores de riesgo. Grado 2, donde ya vamos a tener una albuminuria de 30 a 300, una proteinuria igual de 30 a 300 y se considera ya un grado de afectación moderado y generalmente va compatible con el estadio 2. Y grado 3, A3, donde vamos a tener una albuminuria mucho más marcada, mayor a 300, una albuminuria
menor a 300 y se considera asociado a estadio 3 a 4. Es la misma tabla de acuerdo a las guías CADIO, solamente que aquí están asociadas las dos. La tasa de filtrado glomerular con el grado de proteína. ¿Ya? Entonces, esta es la tabla de clasificación de la insuficiencia renal crónica. ¿Por qué es importante? Porque ustedes se dieron cuenta, cuando hablábamos de agudo, la clasificación nos servía para tratar la causa. En estos casos, la clasificación nos sirve para poner los pilares de nuestro tratamiento. No es el mismo tratamiento un grado 1 que un grado 5 ni un grado 3. ¿Cómo hago diagnóstico yo de enfermedad renal crónica? Debo tener diagnósticos clínicos, diagnósticos imagenológicos y diagnósticos laboratoriales. Lo primero que tengo que tener persistencia de la disminución de la tasa de filtrado glomerular menor a 60 ml/h por un tiempo mayor a 90 días o 3 meses. Presencia de albuminuria mayor a 30 gramos en 24 horas en 2 o 3 muestras al azar por un periodo de tiempo de 3 a 6 meses. Debo tener una creatinina sérica mayor a 4, pero tenerla menor a 4 no es excluyente de diagnóstico e imagenológicamente debo tener presencia de un riñón hipotrófico o disminuido de tamaño en relación a una corteza renal normal. Imagenológicamente nosotros podemos ver alteraciones. Por ejemplo, tengo una imagen de un riñón en herradura, es una alteración congénita, generalmente va asociado a poliquitosis renal. Esos pacientes generalmente a corto plazo entran en terapia de reemplazo renal porque son riñones no funcionantes, o podemos tener riñones poliquistósicos, o directamente vamos a encontrar hipotrofia renal. Laboratorialmente, ¿qué vamos a tener? Presencia de proteinuria, dijimos presencia de proteinuria en orina mayor a 30 gramos o de albuminuria. Vamos a tener hematuria, que va generalmente asociado a la albuminuria. El paciente puede presentar alteraciones hidroelectrolíticas de tipo hiperpotasemia, porque a nivel renal se regula la concentración de potasio, hiperfosfatemia y la hiponatremia dilucional. Por eso es que cuando yo tengo un paciente con hiponatremia, se recuerda que yo les hablaba que había que sacar la osmolaridad. Porque si yo no saco la osmolaridad, yo voy a corregir erróneamente este paciente. Este paciente no tiene hiponatremia funcional, tiene una hiponatremia dilucional. ¿Qué quiere decir? Tiene mucho líquido para su concentración de sodio. Este paciente yo solo lo voy a revertir su hiponatremia usando la diuresis o hemofiltrado. Luego vamos a tener acidosis metabólica. No nos olvidemos que el paciente en la nivel renal es el que se encarga de regular la concentración de hidrogeniones y la expresión de iones de bicarbonato. Vamos a tener anemia crónica por deficiencia de la eritropoyetina. Vamos a tener uremia por aumento de las toxinas urémicas y la dislipidemia por el estrés oxidativo. El tratamiento lo vamos a ver si de golpe diapositiva más que la que más me interesa a mí. El tratamiento está destinado de acuerdo a los pilares. El tratamiento va a depender del estadio en el que se encuentre para saber dónde se va a realizar. El estadio 1 y 2 se debe realizar en primer nivel de atención y está a cargo de un médico general. Y donde está la mayor macetaria de pacientes. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros en primer nivel con médicos generales no identificamos los pacientes potencialmente renales, lo vamos a dejar paseando en el camino y este paciente va a tener una progresión más brusca de la enfermedad porque no le vamos a hacer tratamiento inicial. ¿Cuáles son los tratamientos en los estadios 1 y 2? En los estadios 1 y 2 nuestra meta es la prevención. Si yo trato a un paciente en estadio 1 y 2, yo puedo mantenerlo hasta 30 años en ese estadio sin progresar la enfermedad. Pero si yo identifico un paciente en estadio 1 o estadio 2 y no hago nada y lo dejo paseando por el camino, en 5 a 8 años probablemente lo vuelve a poner en un paciente, pero ya en estadio 5 con indicación de terapia diaria. Por eso es que es tan importante. ¿Y cómo yo le voy a promover la salud renal a ese paciente en estadio 1 y 2? Las metas de mi tratamiento es mantener la normoglucemia y la normotensión. ¿Qué quiere decir? Que yo debo asegurar que mi paciente tenga glucemia siempre por debajo de 120,
y una hipertensión arterial con una presión sistólica menor a 120 y una diastólica menor a 80. En los estadios 3 y 4 ya debo utilizar un poco más de atención, y ya cuando yo estoy en estadio 3A o 3B, ya sé que para atrás no voy a volver. Lo que ya voy a ir destinado mi tratamiento es a enlentecer la progresión. Ya llegué a la cancha rayada, que es el estadio 3, ya para atrás no puedo volver, pero sí puedo enlentecer. Si yo tengo un buen manejo en el estadio 3, yo puedo tardar hasta 10 años en enlentecer la progresión al estadio 4. Pero si yo no hago nada, en 3 años el paciente va a llegar al estadio 5. ¿Me entienden la diferencia? Y el tratamiento va a estar destinado normoglicémicos, normotensiones y antiproteínas. Normoglicémico con uso de metformina o sitaglipina o uso de insulinas. Normotensión con el uso de IECA y ARA2, IECA en el enalapril porque ayuda como remodelador cardíaco, y dentro de los ARA2 el olmesartán, que está indicado a pacientes con falla renal porque aparte de tener su efecto antihipertensivo, antiproteinúrico. En el estadio 5, una cosa más, cuando yo encuentro mi paciente en el estadio 4, aparte que voy a hacer tratamiento para enlentecer la progresión de la enfermedad, ya debo ir preparando a mi paciente para un futuro que requiera terapia relacional. Ya en el estadio 4 ya se indica la confección de fístula, voy a empezar a cuidar los vasos sanguíneos para en un futuro la confección de fístula para la hemodiálisis en caso de que el paciente progresa al estadio 5. La fístula no es más que un procedimiento donde hacen una anastomosis terminal de una arteria y una vena a nivel periférico, ya sea basílico o braquial, donde hacen que al unir una arteria con una vena, la vena desarrolle mayor lumen y mayor resistencia de la pared para poder tolerar el flujo para cuando el paciente es sometido a una sesión de ultrafiltración por hemodiálisis. El tratamiento, como les decía, IECA o ARA2, diuréticos, suplementos de calcio, vitamina D3. No nos olvidemos que el paciente no produce calcitriol porque tiene un déficit a nivel de los riñones. Eritropoyetina para tratar también la anemia, por eso que los pacientes con falla renal crónica se debe dar tratamiento sostenido con sulfato ferroso y ácido fólico. Quelantes y fósforo y potasio, que son las resinas de intercambio iónico, y en pacientes que han sido trasplantados, el uso de inmunosupresores. Luego tenemos cuáles son los casos de emergencia dialítica. ¿En qué caso yo digo es emergencia de hemodiálisis? Son criterios ya establecidos, no hay nada al azar, no sé si creo que tal vez esta hemodiálisis, no. Son criterios ya establecidos. El primer criterio es la acidosis, pero no es la acidosis común y silvestre, sino todos los pacientes con acidosis dializarían, ¿no es cierto? Sino es la acidosis refractaria. ¿Qué quiere decir? Yo tengo un pH por debajo de 7.1, a pesar de realizar correcciones constantes, sigo teniendo acidosis en descenso. Quiere decir que el pH va a seguir bajando a pesar de que yo estoy corrigiendo. Eso se llama acidosis refractaria. Y eso es tratamiento de hemodiálisis de emergencia. No nos olvidemos que la acidosis es una causa de paro cardiorrespiratorio irreversible. Nadie vive en un medio así. Los electrolitos, la hipercalemia severa, ¿se acuerdan cuando hablábamos de hipercalemia? Hablábamos de los niveles de potasio arriba de 5.5 a 6, leve de 6 a 6.5 bueno, de mayor de 6.5 severo. Dijimos que mayor a 6.5 teníamos alteraciones electrocardiográficas, ¿se acuerdan? Onda picuda, transistoles prematuras, y el paciente puede desarrollar incluso arritmias de tipo cardiovascular o fibrilación ventricular. Entonces también indicación de hemodiálisis de emergencia. Cuando no respondo a la clínica, porque las primeras medidas que hacemos cuando estamos frente a una hipercalemia severa, el uso de soluciones polarizantes, ¿se acuerdan que les enseñé que era con solución de insulina, gluconato, bicarbonato? Cuando a pesar de todas esas cosas no he tenido respuesta y el potasio sigue en ascenso y empiezo ya a tener arritmia en el paciente, es indicación de hemodiálisis. La ingesta de tóxicos, cuando tenemos intoxicaciones por alcohol, pero el alcohol de tipo etanol, intoxicación por salicilatos,
drogas y también cuando han habido casos de... Cuando fue la época de COVID llegaban muchos envenenados, o sea, siempre la gente, yo no sé si es loca o es macha, ¿no? Porque hay que ser macho para tomarse un veneno, ¿no? Yo no me tomo ni una carta de paracetamol porque se me cae la garganta. Bueno, en esa época se ocupaba mucho el paraquat, el amonio cuaternario para desinfectar. Entonces la gente para envenenarse, para suicidarse tomaba el paraquat. Y la única forma de sacar el paraquat del organismo era ultrafiltrando la sangre en un tiempo menor a 6 horas. Si el paciente había ingestido el paraquat más de 6 horas, ya el paciente iba a fallecer, aunque usted lo hubiera ultrafiltrado. Pero sí era una de las causas de ultrafiltración de emergencia. Sobrecarga de volumen refractaria al tratamiento. Los pacientes que están en ANSA en panserositis inferiores, derrame pleural, derrame pericárdico, ascitis, que a pesar de yo hacer todas las medidas de forzar diuresis y no tengo respuesta, ya considero una anasarca refractaria, ¿no? En esos casos debo hacer ultrafiltración para sacar el volumen. La uremia. La uremia nos produce grandes problemas a nivel metabólico. Cuando tengo una urea arriba de 200, el paciente puede desarrollar encefalopatía urémica, pericarditis urémica, gastropatía urémica. El paciente puede convulsionar por encefalopatía urémica. Entonces, si bien la literatura habla de un número que es 200, hay pacientes que con 200 toleran la urea. Y he visto pacientes conscientes 15 sobre 15 de plasma con 400 de urea. Y he visto pacientes que con 120, 130 de urea están dormidos, desorientados. Entonces es relativo el umbral de acuerdo a cada paciente. Hasta acá. Ahora, se las voy a pasar las diapositivas y fíjense que ahí abajo les dejo un link. Es la guía Código 2024. Para que la lean con calma en su casa. Es muy bonita, son 33 páginas, está súper resumida. En serio que está bonita, no que todo tiempo. Pero hay una cosa que es lo que a mí me interesa saber que ustedes acá en las clases les haya claro en esto, ¿no? Sobre el final del tratamiento. Esto va destinado a el tratamiento de quién lo hace y dónde lo hace cada parte del tratamiento. ¿Ya? El grado 1, de acuerdo a la CADIGO, y grado 2, dijimos que se atiende en primer nivel. Atención primaria, médico general. Y si ustedes ven, es la masa etaria más grande. Si nosotros tenemos una buena actuación en el primer nivel, esta masa tiene que ser minoritaria. Pero si nosotros como médicos generales no estamos identificando a este grupo, ¿qué va a pasar? El paciente no va a llegar aquí, no va a llegar acá, va a llegar acá. Estamos hablando de pacientes jóvenes. Y si ustedes recuerdan lo que yo les estaba diciendo hace un momento, en el primer nivel estamos destinados a la prevención, prevenir la enfermedad. Si yo trato bien al paciente en esta etapa, yo puedo tenerlo 30 años al paciente en esta etapa y nunca progresar la enfermedad, pero desgraciadamente el paciente nunca viene en este estadio. Esto es lo que trata el médico, porque nadie viene a la emergencia porque doctor tengo 35 gramos de albúmina en mi orina. Nadie. Es más, piden examen general de orina y solo su examen general de orina para los médicos generales solo tiene leucocitos nada. Los otros no sirven para nada. Es verdad, no lo miran. Olvídense las cetonas de la proteína, la hemoglobina, la albúmina. Ni lo miran. Solo, tiene que ser una no tiene. Solo vienen así leucocitos. Algunos que creo que tienen leucocitos o distritos, nada. Pero si nosotros tenemos un paciente con riesgo de insuficiencia renal crónica, llámese diabético o hipertenso, que ha sido de reciente diagnóstico, o al azar tengo una glucemia mayor a 200 o una presión sistólica mayor a 140, estamos hablando que estoy frente a un paciente hipertenso o un paciente diabético. Entonces ya lo debo catalogar como estadio grado 1. Entonces mi tratamiento va a ser mantener una glucemia menor a 120, una presión sistólica menor a 120 y una diastólica menor a 80, ¿no? Ese es el pilar de mi tratamiento. Y yo puedo tener a
fácilmente 30 años en este estadio. Pero si para lo contrario, el paciente es identificado, estadio 3, llámese estadio 3A o 3B, mi tratamiento ya no voy a volver para acá. Fíjense que todavía hay un grupo etario importante, pero el más importante que pudo haberlo identificado y, y detener la progresión, ya lo perdí. Yo lo único que voy a hacer es enlentecer la progresión, porque esto ya es inevitable. Estos pacientes van a evolucionar. La diferencia es que si yo identifico un paciente en el estadio 3 y lo trato, lo puedo tener 10 años en este estadio. Pero si yo no hago nada, en 3 años el paciente está ahí. Y estadio 5. Así de graves. Si yo encuentro, bueno, esto todavía lo maneja ya un equipo multidisciplinario y debe ser derivado con el nefrólogo. Pero si yo encuentro un paciente en estadio 4, aparte de decirle que tiene que hacer dieta, antianémico, sulfato ferroso, ácido fólico, antiproteinúrico, normoglicémico, normotensión, que es todo lo que fuimos haciendo, ¿no ven? Aquí, ¿qué dijimos? Normoglicemia, normotensión, buenos hábitos de vida. Normoglicemia, normotensión, dieta y antiproteinúrico, ¿no ven? Pero cuando yo llego acá, yo tengo que hacer esto, más esto. Entonces aquí yo tengo que hacer normoglicemia, normotensión, antiproteinúrico, hábitos de vida, dieta y ya ir preparando a mi paciente con un acceso para un posible terapia de reemplazo renal. Y la mayoría llegan en el estadio 5, donde no hay mucho tiempo para preparar y se debe realizar una sesión de diálisis de emergencia y generalmente se hace poner un acceso venoso central que colocamos ya sea un acceso irregular o un acceso subtoral. Generalmente la sobrevida en Bolivia en el estadio 5, 5 años. Así de graves. Y cuando vayan a los hospitales, mi mamá dice que yo tengo sangre de pescado. No sé si tengo sangre de pescado. De que sí, la experiencia y el trabajo me hizo una mujer más fría, sí, puede ser. Pero uno de los pocos pacientes que le quiebran a uno el corazón son renales. El paciente renal no vive, sobrevive con todas las complicaciones. Y es preocupante que nosotros los médicos podemos detener esta gran cantidad de pacientes acá. Pero si yo no conozco la enfermedad ni sé los alcances, como médico general de primer nivel me llega un paciente y le digo que tiene 150, 90 de presión. Ah, señor, ¿sabe qué? Tiene que dejar de comer sal, menos comida chatarra, hacer ejercicio y chau, nos vemos para carnaval. Porque quiero tener aquí mi ficha, porque quiero ir, ¿no ves? Porque eso es lo que pasa hoy en día. El médico hoy día ya no lo toca al paciente. No lo escucha, o sea, no lo oculta, no le pregunta al paciente nada. Es médico de escritorio, sentado. ¿Qué tomó? Tome. Ah, no, somos médico laboratoriólogo. Como no lo pagamos nosotros. Fíjense que pedimos totino en los laboratorios del paciente, ¿no? No sabemos ni para qué sirve, pero se lo estamos pidiendo. Se lo digo porque le digo, ¿y esto quién le pidió? Allá mi médico, ¿y qué le dio para esto? Nada. Pero se lo pidió. ¿No? Porque sí que amo. Entonces, esas son las cosas que nosotros tenemos que tomar conciencia. El médico que no busca, no encuentra. Si ustedes como médicos de primer nivel, con pacientes con factores de riesgo, no buscan una falla renal, obviamente que no lo van a encontrar, porque en estos estadios los síntomas son pues nulos. Nadie va porque dice, ¿sabe qué, doctor? De orinar más de 90 ml hora, orino 70, porque estoy entre 89 y 60. Nadie se da cuenta de eso, ¿no? Nadie se da cuenta de eso. Generalmente se da cuenta cuando ella dice, doctor, ¿sabe qué? 2 veces al día no hay orina. Ahí aún eso, pucha. Estamos hablando de que estoy dando 500 ml en 12 horas, ¿no? Porque estoy dando 2 veces al día. Re poquito, ya estamos hablando de un estadio 3 a 4. ¿Ya? Por eso es que es importante. Pregunta, chicos. ¿Cómo le cambiar el cuadro del tratamiento de cáncer? No es igual de
una tabla de tratamiento, es una tabla de clasificación. Este monitorizar y derivar, ¿qué sería? Asociado al triángulo que hicimos hace un momento. Primero y segundo nivel, ¿qué dijimos que se hacía? Prevención. ¿Y cómo se hace la prevención? Controlando, monitorizando, mirando, cuidando al paciente, manteniendo normoglucemia, normotensión, dieta y hábitos. Pero si el paciente ya tiene más de 300 gramos de albúmina, estamos hablando que ya debe ser pesado con nefrólogo como estadio 3. Y esta está la clasificación en función a la tasa de filtrado glomerular y esta en concentración a la proteína. Sí, nos pregunta, talvez, espero que no, los grados, los 5 grados. ¿Hagamos este o hagamos una otra tabla de la clasificación? ¿Cuál es la otra tabla? Es una sola tabla. Mira, esta, mírala esta, es esta parte de aquí. Y esta parte de aquí. Es las dos tablas que las he unido. Para que ustedes entiendan que no les saben nada. ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta? ¿Verdad? Es un tema súper bonito. Súper bonito. Creo que sí.